Le pagué la maestría a mi esposo. Me cambió por su compañera de clase el mes que se graduó. Su carrera nunca despegó sin mí. Llevábamos 9 años juntos, 7 de casados, cuando Rodrigo me dijo que había sido aceptado en el programa de maestría en Administración de Negocios que llevaba 2 años planeando. Era un programa ejecutivo de fin de semana, pensado para profesionales que seguían trabajando tiempo completo, con un costo de $42,000 repartidos en 2 años. Yo trabajaba como gerente de operaciones en una empresa de logística y ganaba lo suficiente como para que, entre mi salario y mis ahorros personales, pudiéramos cubrir esa cifra sin tocar la hipoteca ni nuestro fondo de emergencia. Así que dije que sí, sin pensarlo demasiado. Era mi esposo. Invertir en él se sentía como invertir en nosotros. Firmé el primer pago de matrícula en agosto, un cheque de $10,500 que salió directamente de mi cuenta de ahorros personal, la que había construido desde antes de conocerlo, producto de años de bonos de desempeño y un pequeño fondo que mi abuela me había dejado. Rodrigo lo agradeció con una cena, con flores, con la promesa de que en cuanto se graduara y consiguiera el ascenso que este título le abriría, las cosas cambiarían para los dos. Yo le creí. No tenía razones para no hacerlo. Los primeros meses del programa fueron, honestamente, difíciles pero manejables. Rodrigo salía de trabajar los viernes directo a clases, pasaba los sábados completos en el campus y dedicaba buena parte de los domingos a trabajos grupales. Yo asumí, sin quejarme, casi toda la carga doméstica que antes compartíamos, la comida, el mantenimiento de la casa, las visitas a su madre los domingos que él ya no podía hacer. Pensé que era temporal, un sacrificio con fecha de vencimiento, 2 años que pasarían rápido si los veía como una inversión. Para el segundo semestre, empezó a mencionar a una compañera de programa con una frecuencia que, en retrospectiva, debía haber notado antes. Se llamaba Daniela, y, según Rodrigo, era brillante, la mejor de la cohorte en finanzas corporativas, la persona con quien más le gustaba hacer los trabajos en equipo porque de verdad entendía los conceptos, no como otros que solo memorizaban. Al principio no le di importancia. Es normal tener compañeros con los que congenias más en un programa intensivo. Pero el nombre empezó a aparecer en casi todas nuestras conversaciones, incluso en las que no tenían nada que ver con la maestría. Pagué el segundo desembolso de matrícula en enero, otros $10,500. Para entonces ya había vendido algunas acciones que tenía desde antes del matrimonio para cubrir la diferencia, porque mis ahorros líquidos empezaban a agotarse. Rodrigo no lo sabía, o no le importó preguntar de dónde salía exactamente el dinero cada semestre. Simplemente asumía que aparecería, como siempre había aparecido. Para entender por qué pagué sin dudar $42,000 por la educación de otra persona, hay que entender también de dónde veníamos como pareja. Nos conocimos en la universidad, en un curso optativo de economía que ninguno de los dos necesitaba realmente para nuestras carreras, pero que ambos habíamos elegido por curiosidad genuina. Rodrigo era inteligente, de eso nunca tuve dudas, pero también era alguien que dependía constantemente de la validación externa para sentirse seguro de sus propias decisiones. Cuando terminó la universidad, pasó casi 2 años saltando entre trabajos de nivel inicial, sin encontrar realmente su lugar, hasta que yo lo ayudé a conseguir una entrevista en la empresa donde trabajaba una amiga mía, un puesto de analista junior que terminó siendo la base de toda su carrera posterior. Esa fue la primera vez que invertí en él, aunque en ese momento no lo pensé en esos términos. Simplemente quería ayudar a la persona que amaba. Con los años, ese patrón se repitió de maneras cada vez más significativas, le ayudé a redactar su currículum para cada ascenso que buscó, revisé cada presentación importante antes de que la mostrara a sus superiores, e incluso, en 2 ocasiones, terminé haciendo directamente partes de proyectos que él no lograba completar a tiempo, simplemente porque no quería verlo fracasar frente a su jefe. Cuando planteó la idea de la maestría, la presentó como el paso final que necesitaba para dejar de depender de mí en ese sentido. Esta vez quiero hacerlo yo solo, demostrarme que puedo, me dijo la noche que discutimos la decisión, sentados en la cocina con los folletos del programa esparcidos sobre la mesa. Fue esa frase, más que cualquier otra cosa, la que terminó de convencerme de pagar la matrícula completa. Quería creer que estaba financiando su independencia, no su fuga. En marzo empecé a notar los primeros cambios de comportamiento que sí me resultaron imposibles de ignorar. Rodrigo empezó a cuidar más su apariencia para las clases de los sábados, algo que nunca le había importado antes para ir a estudiar. Compró ropa nueva, un reloj que no recordaba haber discutido,
y empezó a hacer ejercicio con una disciplina repentina que atribuyó a necesitar más energía para el programa. Sus mensajes de texto durante las clases se volvieron más frecuentes, y cuando le preguntaba con quién hablaba tanto, la respuesta siempre era la misma: coordinando el trabajo grupal con Daniela y el resto del equipo. Una noche de abril, mientras él dormía, tomé su teléfono, algo que jamás había hecho antes en 9 años de relación. No estaba orgullosa de hacerlo, pero algo en mi instinto ya no me dejaba tranquila. No encontré mensajes explícitos ni fotografías comprometedoras. Encontré algo más sutil y, de alguna manera, más revelador: una conversación de WhatsApp con Daniela que se extendía durante semanas, llena de bromas internas, de comentarios sobre lo diferente que se sentía hablar con alguien que realmente lo entendía intelectualmente, de quejas veladas sobre sentirse atrapado en una vida que ya no encajaba con quien se estaba convirtiendo. No confronté a Rodrigo esa noche. Necesitaba pensar con claridad antes de actuar, así que decidí observar en silencio durante las siguientes semanas, documentando mentalmente cada señal, cada ausencia prolongada, cada excusa que empezaba a sonar ensayada. Para mayo, la relación entre nosotros se había vuelto casi ceremonial. Compartíamos casa, compartíamos rutinas, pero la conexión real había desaparecido. Rodrigo hablaba de sus clases con un entusiasmo que ya no incluía planes futuros conmigo. Cuando mencionaba su graduación, hablaba de nuevas oportunidades en términos tan vagos que empecé a sospechar que no me estaba incluyendo en ellos, ni siquiera en su imaginación. El tercer y último pago de la maestría venció en julio, $21,000, la parte más grande, correspondiente al último año del programa. Para cubrirlo, tuve que pedir un préstamo personal a mi nombre, algo que hice sin decírselo, porque para entonces ya no confiaba en que él fuera a reaccionar con la gratitud que alguna vez asumí que merecía este sacrificio. Firmé los papeles del banco un martes por la tarde, sola, pensando que estaba comprando un futuro que cada vez sentía menos mío. En agosto, decidí que necesitaba confirmar lo que ya sospechaba con algo más que intuición. Contraté, a través de un colega que trabajaba en investigaciones corporativas, un servicio discreto para revisar patrones de comportamiento, no vigilancia ilegal, sino simplemente análisis de información pública, registros de ubicación de aplicaciones compartidas que Rodrigo mismo había activado años atrás para seguridad, y un seguimiento de gastos en tarjetas que, aunque personales, seguían vinculadas a nuestra cuenta bancaria conjunta para el límite de crédito familiar. Lo que encontré confirmó cada sospecha. Cargos en restaurantes los sábados por la noche, después del horario oficial de clases, en fechas donde Rodrigo me había dicho que se quedaba estudiando en la biblioteca del campus hasta tarde. Un hotel, en 2 ocasiones, cerca del campus, pagado en efectivo pero rastreable por el patrón de retiro de cajero automático inmediatamente antes. Y, lo más definitivo, capturas de pantalla de una publicación privada que Daniel había compartido solo con un grupo cerrado de amigos en redes sociales, una foto borrosa de 2 copas de vino en una terraza, con un pie de foto que decía: cuando por fin las cosas empiezan a tener sentido, fechada exactamente el mismo fin de semana del segundo hotel. Guardé todo. Cada capture de pantalla, cada fecha, cada monto. No dije una palabra todavía. Había pagado $42,000 por la educación de este hombre y no iba a permitir que además me quitara la dignidad de manejar la situación con cabeza fría en lugar de con un episodio de gritos que después él podría usar en mi contra si esto llegaba a un divorcio. Durante esas semanas de observación silenciosa, hubo un incidente particular que terminó de convencerme de que necesitaba actuar con toda la frialdad que pudiera reunir. Rodrigo llegó una noche de sábado, tarde, oliendo levemente a un perfume que no era el mío ni el suyo. Cuando le pregunté cómo había estado el trabajo grupal, mencionó, sin que yo lo hubiera preguntado directamente, que Daniela había tenido un mal día y que se había quedado un rato extra ayudándola a procesarlo. Le pregunté, con toda la naturalidad que pude fingir, de qué se trataba. Me respondió con vaguedad, algo sobre problemas personales que prefería no compartir porque no eran su historia para contar. Esa noche, mientras él dormía profundamente, revisé de nuevo su teléfono, ya con menos culpa que la primera vez. Encontré un mensaje de Daniela enviado esa misma tarde que decía, textualmente: gracias por escucharme hoy. No sabes lo diferente que se siente estar con alguien que realmente entiende lo que quiero de la vida, no solo lo que se espera de mí. La respuesta de Rodrigo, enviada apenas unos minutos después, decía: yo también siento que por fin encontré a alguien en la misma frecuencia. Ojalá las cosas fueran distintas.
Leí esa conversación 3 veces, buscando alguna interpretación alternativa que no fuera la evidente. No la encontré. Apagué el teléfono, lo dejé exactamente donde estaba, y me quedé despierta el resto de la noche, no llorando, sino calculando. Calculando cuánto había pagado hasta ese momento, cuánto faltaba por pagar, y cuánto tiempo necesitaría para reunir la evidencia suficiente antes de actuar sin dejar ningún cabo suelto. Llamé a una abogada de familia recomendada por una amiga que había pasado por un proceso similar años atrás. Le expliqué todo, el monto invertido en la maestría, la evidencia recopilada, la estructura de nuestras finanzas. Me explicó que, dependiendo del estado, la inversión educativa realizada durante el matrimonio podía considerarse en algunos casos como un bien conyugal sujeto a compensación, especialmente si se podía demostrar que había un desequilibrio significativo generado por ese sacrificio financiero, y más aún si existía evidencia de infidelidad que hubiera contribuido directamente a la ruptura poco después de que la inversión rindiera sus frutos profesionales. Empezamos a construir el caso con calma durante las siguientes 6 semanas, mientras yo seguía viviendo con Rodrigo, cocinando su cena, lavando su ropa, escuchándolo hablar de su próxima graduación con un entusiasmo que ya no fingía compartir. Cada noche que pasaba a su lado sabiendo lo que sabía requería una disciplina que no sabía que tenía, pero necesitaba que él llegara a la graduación sin sospechar nada, porque mi abogada me había advertido que el momento inmediatamente posterior a completar el programa sería crítico, cualquier bien o beneficio profesional obtenido después de la graduación, pero antes de una separación formal, seguiría siendo técnicamente parte de los bienes conyugales. La ceremonia de graduación fue un sábado de septiembre. Asistí, me senté en la audiencia, aplaudí cuando llamaron su nombre y lo felicité con un abrazo que, para cualquiera que nos observara, parecía genuino. Rodrigo sonreía con el diploma en la mano, posando para fotos con sus compañeros de cohorte. Vi a Daniela entre el grupo, sonriéndole de una manera que ya no dejaba lugar a dudas para nadie que estuviera prestando atención. Sonreí también, guardé la escena en mi memoria como evidencia adicional, y esa misma noche, mientras celebrábamos con una cena que él había insistido en pagar como agradecimiento, empecé a poner en marcha la siguiente fase del plan. Durante esos 2 días de espera, me dediqué a organizar cada documento con la precisión de alguien que ha aprendido, por las malas, que la emoción es un lujo que no puede permitirse durante un proceso legal. Ordené cronológicamente cada transferencia bancaria relacionada con la matrícula, desde el primer cheque de $10,500 en agosto del primer año hasta el último desembolso de $21,000 financiado con el préstamo personal que había pedido sin decírselo a Rodrigo. Adjunté capturas de los estados de cuenta de mi tarjeta personal mostrando los gastos domésticos adicionales que había asumido durante esos 2 años, las reparaciones de la casa que antes dividíamos, las compras de supermercado que habían aumentado en frecuencia porque yo ahora cocinaba también para las noches en que él llegaba tarde de estudiar, incluso los regalos de cumpleaños para su familia que él había dejado de organizar personalmente porque no tenía tiempo mental para esas cosas. Durante el programa, preparé también una carpeta separada, exclusivamente para mi abogada, con toda la evidencia relacionada con Daniela, las capturas de la conversación de WhatsApp, los registros de ubicación de la aplicación compartida, los recibos de los 2 hoteles rastreados a través de los retiros de efectivo, y la publicación de redes sociales con las copas de vino en la terraza. Mi abogada me advirtió que, dependiendo de cómo reaccionara el abogado de Rodrigo, esta evidencia podría no ser necesaria para el argumento principal de compensación económica, pero que tener la lista nos daría una ventaja considerable en caso de que él intentara presentar una narrativa alternativa de los hechos durante la negociación. 2 días después de la graduación, presenté formalmente la demanda de divorcio. Mi abogada había preparado todo con precisión, el desglose completo de los $42,000 invertidos en su educación, documentados con cada transferencia, cada préstamo, cada venta de acciones personales que había realizado para cubrir los pagos. Adjuntamos también la evidencia de la relación con Daniela, incluyendo los registros de ubicación, los cargos de hotel y las capturas de pantalla, presentada no como un ataque moral, sino como contexto directo del momento y la motivación detrás de la ruptura, algo que resultaría relevante para el argumento de compensación económica que buscábamos. Rodrigo recibió los papeles el lunes siguiente, en su oficina, un detalle que mi abogada eligió deliberadamente para que no pudiera procesar la sorpresa en la privacidad de nuestra casa, donde quizás hubiera intentado manipular la conversación antes de que yo pudiera hablar con calma. Me llamó furioso esa misma tarde, exigiendo saber cómo había podido hacerle esto justo cuando por fin las cosas estaban mejorando para nosotros.
Le respondí con la misma calma que había cultivado durante semanas. Le dije que sabía lo de Daniela, que tenía evidencia documentada de al menos 2 encuentros en hoteles durante los últimos meses del programa, y que no tenía ninguna intención de seguir financiando, ni emocional ni económicamente, una vida que él ya había decidido construir con otra persona mucho antes de que yo lo hiciera oficial. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Cuando volvió a hablar, ya no sonaba furioso. Sonaba asustado. «Podemos arreglar esto», dijo. Lo de Daniela no significó nada, fue solo estrés del programa, una tontería que no debí dejar que pasara. Le dije que no me interesaba arreglar nada, que el proceso legal ya estaba en marcha, y que a partir de ese momento cualquier comunicación entre nosotros pasaría por nuestros abogados. Los meses siguientes fueron, para Rodrigo, una serie de descubrimientos incómodos sobre lo que realmente significaba mi ausencia en su vida diaria. Descubrió que mi salario había estado cubriendo silenciosamente una parte significativa de nuestros gastos fijos durante los 2 años del programa, mientras él dedicaba la mayoría de su ingreso a inversiones personales que, según fue quedando claro durante el proceso de divorcio, incluían regalos y salidas con Daniela que había registrado como gastos de material académico. Descubrió también que el ascenso que tanto había anticipado tras la graduación no llegó tan rápido como esperaba. Su empresa, resultó, no tenía ninguna posición ejecutiva vacante en el corto plazo, y el título de maestría, sin la red de contactos ni la experiencia de liderazgo que se supone debía acompañarlo, no era la llave mágica que él había imaginado. Empezó a enviar solicitudes a otras empresas, mencionando en las entrevistas, según me contó después un excompañero de trabajo suyo con quien yo mantenía buena relación, una experiencia de transición personal reciente que sonaba mucho más incierta que el discurso seguro que solía tener antes de todo esto. Lo irónico, según fui descubriendo con el paso de los meses, es que gran parte del valor real que Rodrigo obtenía de su desempeño profesional nunca había venido exclusivamente del título en sí, sino de la infraestructura invisible que yo proporcionaba alrededor de su carrera. Durante años, sin que ninguno de los dos lo llamara explícitamente así, yo había sido quien revisaba sus correos importantes antes de enviarlos, quien le recordaba fechas límite que él tendía a olvidar bajo presión, quien organizaba su calendario para que nunca llegara tarde a una reunión clave. Sin esa red de apoyo silenciosa, el título de maestría resultó ser, en la práctica, solo un documento enmarcado en la pared de un departamento cada vez más desordenado, sin la estructura que antes lo sostenía. Un antiguo mentor de Rodrigo, alguien que lo había guiado desde sus primeros años en la empresa, comentó en una ocasión, sin saber que la información llegaría hasta mí, que le sorprendía lo mucho que había cambiado el desempeño de Rodrigo en los últimos meses, casi como si hubiera perdido el enfoque justo cuando más lo necesitaba. Nadie en su entorno profesional parecía conectar ese declive con la ausencia de la persona que, durante años, había funcionado como su sistema de soporte no reconocido. Mientras tanto, mi abogada avanzaba con firmeza en el proceso de compensación económica. Presentamos, punto por punto, como mi sacrificio financiero directo, los $42,000 en matrícula, más los gastos domésticos adicionales que había asumido durante los 2 años del programa, estimados en otros $15,000 en tareas y responsabilidades que antes compartíamos, había permitido a Rodrigo obtener un título que ahora, sin mí, ya no estaba usando con la persona que originalmente iba a beneficiarse de ese sacrificio, nuestra vida juntos. Antes de llegar a la mediación, hubo un intento de reconciliación por parte de la familia de Rodrigo que vale la pena mencionar. Su madre, con quien siempre había tenido una relación cordial, me llamó un domingo por la tarde pidiéndome que reconsiderara el divorcio, por el bien de la familia. Le expliqué, con la mayor calma posible, que su hijo había mantenido una relación con una compañera de clase durante los últimos meses de un programa que yo había financiado en su totalidad, y que no estaba dispuesta a ignorar esa realidad solo para mantener una apariencia de estabilidad familiar. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, y después, para mi sorpresa, ella me pidió disculpas en nombre de su hijo, admitiendo que siempre había tenido la costumbre de dar por sentado a las personas que lo apoyaban. Ese mismo mes, recibí también una llamada inesperada de un excompañero de trabajo de Rodrigo, alguien con quien yo había mantenido una relación cordial durante años de eventos corporativos compartidos. Me contó, sin que yo se lo pidiera, que en la oficina ya se comentaba que Rodrigo estaba atravesando dificultades para adaptarse a las expectativas de su nuevo título, que había cometido errores notorios en 2 presentaciones importantes, y que uno de sus superiores había comentado, medio en broma, que parecía que le faltaba algo desde que se había separado. Esa llamada,
Aunque no cambió nada del proceso legal en curso, me confirmó algo que sospechaba desde hacía meses: gran parte de la seguridad y el desempeño de Rodrigo dependía de una estructura de apoyo invisible que yo había sostenido durante años sin que nadie, incluido él mismo, la reconociera abiertamente. El caso llegó a mediación en enero. Rodrigo, asesorado por un abogado que claramente le había advertido sobre lo débil de su posición, llegó dispuesto a negociar. Su propuesta inicial fue dividir, equitativamente, los bienes conyugales sin mencionar directamente la inversión en su educación, como si esos $42,000 simplemente no existieran en la conversación. Mi abogada rechazó la propuesta de inmediato y presentó, en cambio, nuestra contrapropuesta, una compensación económica equivalente al valor total invertido en su maestría, a pagar en un plazo de 3 años, más la retención completa de mis cuentas de inversión personales, que nunca habían sido tocadas durante el matrimonio. Rodrigo intentó argumentar que el título de maestría no le había generado ningún beneficio económico tangible todavía, por lo que compensarme por su costo total no tenía sentido legal. Mi abogada respondió con un argumento que, según me confesó después, disfrutó particularmente presentar: que el valor de una inversión educativa no depende de si el beneficiario decide aprovecharla correctamente después, de la misma manera que alguien no puede negarse a pagar una hipoteca alegando que decidió no vivir en la casa que compró con ese préstamo. La segunda sesión de mediación se volvió particularmente tensa cuando el abogado de Rodrigo intentó introducir un argumento que, en retrospectiva, resultó ser un error táctico considerable. Sugirió que yo había elegido libremente invertir en la educación de mi esposo sin ninguna condición explícita de reembolso, y que por lo tanto no existía una base legal sólida para exigir una compensación tan alta después del divorcio. Mi abogada respondió presentando un correo electrónico que yo había conservado, enviado por Rodrigo mismo al inicio del programa, en el que agradecía explícitamente la inversión conjunta en nuestro futuro, y prometía que, una vez graduado, ambos se beneficiarían del ascenso económico que el título representaría. Ese correo, escrito en un momento en que Rodrigo no tenía ninguna razón para sospechar que algún día sería usado como evidencia, terminó siendo decisivo para desmontar el argumento de que la inversión había sido unilateral y sin expectativas compartidas. El mediador, después de 2 sesiones adicionales, propuso un punto intermedio: Rodrigo pagaría $28,000 en compensación, distribuidos en pagos mensuales durante 2 años, y renunciaría a cualquier reclamo sobre mis cuentas de inversión personales o sobre la casa, que resultó estar a mi nombre desde antes del matrimonio gracias a una decisión que tomé años atrás, cuando compré la propiedad con mis propios ahorros antes de que él y yo formalizáramos nuestra relación. Acepté el acuerdo, no porque considerara que $28,000 compensaran completamente los $57,000 reales que había invertido entre matrícula y gastos domésticos, sino porque necesitaba cerrar este capítulo con la mayor rapidez posible, y porque sabía, gracias a la información que mi antiguo colega de investigaciones me había compartido, que la situación financiera de Rodrigo tras la ruptura ya era considerablemente más frágil de lo que aparentaba en las audiencias. El divorcio se finalizó en marzo, 6 meses después de la graduación. Vendí la mitad de los muebles que habíamos comprado juntos, redecoré la casa con un estilo completamente distinto al que él siempre había insistido en imponer, y empecé, por primera vez en años, a usar mi salario completo exclusivamente para mis propios planes. Actualización. Pasaron casi 8 meses antes de que volviera a saber algo directo sobre Rodrigo, más allá de los pagos mensuales de compensación que llegaban, algunas veces con retraso, a través de una transferencia automática. Me enteré, por una conocida en común que trabajaba en la misma industria, que su relación con Daniela había terminado apenas 4 meses después de nuestra separación. Según el rumor, ella se había dado cuenta rápidamente de que el hombre brillante e intelectualmente estimulante que había conocido durante el programa era, en realidad, considerablemente menos impresionante sin la estructura, la estabilidad económica y el respaldo doméstico que yo había proporcionado durante años sin que él lo notara ni lo valorara. También supe que Rodrigo había cambiado de trabajo 2 veces en menos de un año, cada vez en un puesto de menor rango del que había imaginado que su maestría le garantizaría automáticamente. Sin la red de apoyo que yo representaba, la casa ordenada, las comidas preparadas, el espacio mental libre de preocupaciones domésticas que le permitía concentrarse únicamente en su carrera, descubrió, según me contaron, que sostener el ritmo de vida y trabajo que antes daba por sentado resultaba considerablemente más difícil en solitario. Un viernes de noviembre, recibí un mensaje de texto suyo, el primero directo desde que finalizó el divorcio. Decía, textualmente:
que había estado reflexionando mucho sobre los errores que cometió y que le gustaría que habláramos, solo como amigos, para cerrar ese capítulo de una mejor manera. No respondí de inmediato. Lo dejé en visto durante 3 días, no por crueldad calculada, sino porque genuinamente no sentía ninguna urgencia por reabrir una conversación que ya había cerrado legal y emocionalmente. Cuando finalmente respondí, fue breve, le deseé buena suerte en lo que viniera y le pedí que, por respeto a ambos, no volviera a contactarme fuera de asuntos estrictamente relacionados con los pagos pendientes de la compensación. Hubo un encuentro más, casi un año después del divorcio, que terminó de cerrar cualquier duda residual que me quedara sobre haber tomado la decisión correcta. Coincidimos, sin planearlo, en la boda de un amigo en común. Rodrigo llegó solo, algo que me sorprendió dado que, según los rumores, había estado saliendo con alguien nuevo desde hacía unos meses. Durante el cóctel, se acercó a saludarme con una versión de sí mismo que ya no reconocía del todo, más delgado, con una energía nerviosa que antes no tenía, hablando de su trabajo con un entusiasmo visiblemente forzado. Me preguntó, en algún momento de la conversación, si había pensado alguna vez en cómo hubieran sido las cosas si él no hubiera cometido el error de involucrarse con Daniela. Le respondí, con la misma honestidad directa que había aprendido a usar durante todo el proceso, que probablemente habría seguido financiando silenciosamente su carrera durante años más, sin que él lo reconociera, hasta que algún día, de una manera u otra, la desigualdad entre lo que yo daba y lo que recibía a cambio hubiera salido a la luz de todos modos. Le dije que, en cierto sentido, Daniela simplemente había acelerado algo que probablemente ya estaba destinado a ocurrir. No supo qué responder a eso. Cambiamos de tema, hablamos brevemente de personas conocidas en común, y nos despedimos sin la incomodidad que ambos probablemente esperábamos sentir. Fue, extrañamente, un cierre más definitivo que la firma final de los papeles de divorcio meses atrás. Antes de irme de la boda, una amiga común que había mantenido contacto con Daniela durante un tiempo me contó, de pasada, que la relación entre ella y Rodrigo se había desgastado casi tan rápido como había comenzado. Según le había confiado Daniela a otras personas del programa, esperaba que Rodrigo, una vez separado de mí, mostrara la misma seguridad y ambición que proyectaba durante las clases y los trabajos grupales. En cambio, se encontró con alguien que, sin la estructura doméstica y emocional que yo le proporcionaba, se volvió ansioso, indeciso y sorprendentemente dependiente de una validación constante que ella no estaba dispuesta a ofrecer indefinidamente. La ruptura, me dijeron, había sido iniciativa de ella, no de él. Escuchar eso no me generó la satisfacción vengativa que quizás alguien esperaría. Sentí, más bien, una especie de confirmación tranquila. La persona de la que Rodrigo se había enamorado durante el programa nunca fue completamente real, era una versión de él sostenida por mi trabajo invisible durante años, y en cuanto esa base desapareció, también lo hizo la versión de sí mismo que tanto Daniela como él mismo habían llegado a creer que existía de forma independiente. Hoy, casi 2 años después de aquella graduación de septiembre, mi vida se parece más a la que siempre imaginé antes de dedicar 2 años completos a sostener el sueño profesional de otra persona. Ascendí en mi propio trabajo, algo que había pospuesto silenciosamente durante el programa de Rodrigo para tener energía disponible para apoyarlo a él. Empecé, con lo que quedó de la compensación después de saldar el préstamo personal, un pequeño fondo de inversión propio, algo que jamás había podido priorizar mientras financiaba la educación de otra persona. Retomé, también, actividades que había abandonado silenciosamente durante los años en que la energía de la relación se concentraba casi por completo en las necesidades de Rodrigo. Volví a tomar clases de pintura los martes por la noche, algo que había dejado en pausa temporalmente 5 años atrás y que nunca había vuelto a priorizar. Reconecté con 2 amigas de la universidad con las que había perdido contacto gradual durante el matrimonio, en parte porque Rodrigo siempre encontraba una razón para que canceláramos planes sociales que no incluyeran a sus propios amigos o compañeros de trabajo. Empecé, incluso, a considerar seriamente una certificación profesional que llevaba años posponiendo, esta vez pagada exclusivamente con mi propio dinero, para mi propio beneficio, sin la expectativa silenciosa de que el resultado terminara sirviendo principalmente a la carrera de otra persona. A veces pienso en lo fácil que hubiera sido no investigar nada, creerle las excusas, asumir que las llegadas tarde y los mensajes constantes con Daniela eran simplemente parte del estrés normal de un programa exigente. Pero aprendí algo que no olvidaré: cuando inviertes en el futuro de alguien más sin protegerte a ti mismo en el proceso, corres el riesgo de financiar exactamente el momento en que esa persona decide que ya no te necesita en ese futuro. La diferencia,
En mi caso, fue que documenté cada paso, cada gasto, cada señal de alerta, y cuando llegó el momento de actuar, no tuve que improvisar, solo tuve que presentar la evidencia. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar? ¿Habrían seguido pagando la maestría después de notar las primeras señales, o la hubieran confrontado de inmediato? ¿Creen que la compensación de $20,000 fue justa considerando todo lo invertido? Cuéntenme en los comentarios si alguna vez han financiado el sueño de alguien que después los dejó atrás.